Buenas tardes compañeros y profesora, nosotros somos el equipo 2. Vamos a presentar el tema de derechos humanos universales. Los integrantes son Hernández Juan Miguel, De la Vega Martínez Rodrigo Iván. González Pérez Luis Antonio. Hola, buenas tardes compañeros, soy Guzmán Aguilar Gilberto Alfredo. ¿Qué son los derechos y derechos humanos universales? Los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona. Este conjunto de prerrogativas se encuentran establecidos dentro del orden jurídico nacional, en nuestra Constitución política, tratados internacionales y las leyes. Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. La no discriminación es un principio transversal en el derecho internacional de derechos humanos. Los derechos humanos universales están a menudo contemplados en la ley y garantizados por ella, a través de los tratados, el derecho internacional consuetudinario, los principios generales y otras fuentes del derecho internacional. El derecho internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. El respeto hacia los derechos humanos de cada persona es un deber de todos. Todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos consignados en favor del individuo. Los derechos humanos son inalienables, no deben suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías procesales. Por ejemplo, se puede restringir el derecho a la libertad si un tribunal de justicia dictamina que una persona es culpable de haber cometido un delito. Antecedentes de los derechos humanos y derechos humanos universales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948, fue el resultado de la experiencia de la Segunda Guerra Mundial. Los derechos humanos nacieron con la finalidad de reconocer las garantías a los seres humanos, pero necesitaban que todas estas ideas se plasmaran en un papel, con la finalidad de que esas fueran un fundamento para la posterioridad. Lo que la ley dijera, se hiciera. Y que el propio Estado reconociera esto como un principio y los protegiera. Los antecedentes más lejanos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por sus siglas CNDH, se encuentran en el siglo XIX, con la promulgación de la Ley de la Procuraduría de Pobres de 1847 que promovió don Ponciano Arriaga en el estado de San Luis Potosí. Respecto de los antecedentes directos de la CNDH, el 13 de febrero de 1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. Un año más tarde, el 6 de junio de 1990, nació por decreto presidencial una institución denominada Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un organismo desconcentrado de dicha secretaría. ¿De qué nos sirven los derechos humanos y cuál es su principal propósito? Bueno, nos sirven para proteger la dignidad, libertad y bienestar de todas las personas, tratándonos con igualdad, justicia y respeto, sin importar cuál sea la persona. Y su principal propósito es garantizar la protección y el respeto de la dignidad, libertad y bienestar de todas las personas, haciendo que los principales fundamentos sean protegidos y respetados en todo el mundo, sin importar la necesidad, la nacionalidad, origen étnico, la religión, el género u otra característica de esta persona. Tipos de derechos humanos. Derechos civiles y políticos. Incluyen derechos como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo, el derecho al voto, entre otros.
Derechos económicos, sociales y culturales. Comprenden derechos como el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a la salud, entre otros. Derechos de solidaridad o de tercera generación. Esos derechos se refieren a aquellos que surgen de la interdependencia y la solidaridad entre los individuos y las naciones, como el derecho a un medio ambiente sano o el derecho al desarrollo.